Estamos en comunicación telefónica con Gonzalo Semilla del CREVA. Vamos a hablar con él un poco de lo que es la inflación, lo que fue la inflación de febrero. Buen día, Gonzalo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, Joaquín Moral te saluda. ¿Qué análisis puedes hacer acerca de este 2,9% de inflación registrada en nuestra ciudad? Bueno, mira, empecemos por esto. 2,9, el valor que nos arrojó el mes pasado fue similar a lo que fueron los últimos 2 meses del año pasado. Lo importante de este 2,9 es analizarlo con otros meses. Fíjate, acá yo te digo, fin del año pasado fueron valores similares, sin embargo, en enero tuvimos un 4,2%. En enero tuvimos un pico muy alto que ni siquiera había mostrado ese valor en todo el 2020. Entonces, con ese dato uno ya, con el 4,2 de enero, ya veíamos con mucha preocupación lo que podía llegar a ser en el resto del año. Sin embargo, en febrero bajó. Sabemos también que en ambos meses tiene que ver con cuestiones estacionales. Enero es un mes vacacional, de receso de verano, donde hay mucho más dinamismo y mucho más circulación a pesar de la pandemia, etcétera, que hace que haya que algunos rubros aumenten más que otros. Febrero tiende a ser un mes más calmo, que es lo que ocurrió. Sin embargo, prácticamente estamos en un 3%. El 3% contra el 4,2 es menor, pero un 3% prácticamente todavía sigue siendo muy alto. Y la otra cuestión es ver qué es lo que pasa en marzo. Se supone, y siempre ocurre, en marzo también bien, es un mes estacional y vuelve a subir la inflación. De todas formas, lo que es febrero puntualmente, lo que se destaca es educación, con un 12% de aumento, es el capítulo que más aumentó y está asociado a aumentos en los cursos de capacitación no formal, más una actualización en algunas cuotas de colegios privados. Después sigue indumentaria con un 5,6%, que es un aumento también importante. La indumentaria fue el rubro estrella el año pasado, estrella en el sentido que fue el rubro que más aumentó. Tenemos que interanuales supera el 50%, es muchísimo. Y después está el rubro que más nos interesa, que es el más importante, de mayor ponderación, que es alimentos y bebidas, que tuvimos un 3%, un poquito superior al promedio. Y que cuando se resiente ese capítulo, termina afectando, como siempre digo, a la familia de menos recursos. Así que yo te diría que ese es el análisis inicial que yo podría ofrecerles a ustedes. Buen día, Gonzalo. Mauro Senesi, mi nombre. ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Te quería consultar los últimos meses del año, ya para hablar un poco más de macroeconómico de cómo viene la inflación. Los últimos 2 meses del año 2020 estaba en la noticia que el Tesoro le había devuelto al Banco Central algunos del dinero que le había prestado previamente el Banco Central al Tesoro. En este sentido, ¿está permitiéndose ver en el 2021 una continuidad de lo que fue esos últimos 2 meses? Y posiblemente, porque lo que caracterizó el año pasado, que fue la pandemia y fue el cierre de la mayor parte del sistema productivo en el mundo y en Argentina y en Bahía Blanca también, fue la gran inyección que hizo el Estado. La gran inyección ¿en qué? En liquidez, a través de un montón de programas que ya conocemos, que es el IFE, después está está lo que es la asignación universal por hijo, lo que era la tarjeta alimentar, los ATP. Digamos, hay mucha inyección de dinero que no solo hizo el gobierno argentino, sino lo hicieron todos los gobiernos del mundo, intentando compensar la caída de la economía, desempleo, etcétera. Bueno, en este año que ya hay mucha más circulación, la pandemia sigue estando con nosotros, no tenemos tantos casos como fue el año pasado, sin embargo, lamentablemente sí seguimos teniendo números de víctimas fatales del COVID que ya no quisiéramos tener, pero ya tenemos un par de alternativas de vacunas. Claro. El gobierno no debería estar inyectando, si es que no viene la segunda ola, que también se está previendo que va a ocurrir allá por abril o por mayo,
Si eso no ocurre, entonces el gobierno no debería estar inyectando y sí podría estar generando a través de sus ahorros. ¿Ahorros en qué sentido? Hoy está teniendo una recaudación más alta que los gastos. Sí. Está creciendo, como interanual está creciendo por arriba de la inflación. Ese es el dato que yo quería dar. No necesariamente que está creciendo más la recaudación que el gasto, pero el gasto bajó muchísimo. Entonces puede ser que empiece a devolver lo que le fue prestado el año pasado. No sé si la totalidad, pero sí esa intención por lo menos está. Interesante el dato. ¿Y esta recaudación se ve por un aumento en la actividad o también tiene que ver el gran aumento de exportaciones tanto de maíz y de soja? Y ya para encaminarnos a lo que es el dólar, que parecían que enero y febrero iba a ser un mes tenso en cuestiones de la cotización y de la brecha cambiaria, y hay una cierta paz cambiaria en ese sentido. Bueno, la mejora en la recaudación yo la afinaría más a la última parte que vos dijiste, a la exportación. Yo te diría que está más asociado al mayor volumen de exportación. Usted sepa que hay un impuesto que se retenciona a las exportaciones y eso ha mejorado. La economía, la actividad económica claramente ha mejorado. Aún estamos a niveles muy bajos, pero claramente hemos mejorado. No hay, porque lo vemos en la apertura de los negocios y también lo vemos que hay un atraso quizás en el sector de oferta de productos y servicios, porque cuando lo de la pandemia, que fue un apagón, por decirlo de alguna forma, de las empresas, hubo una caída abrupta de la oferta, y después con la no circulación, que es la cuarentena obligatoria, con la no circulación hubo un apagón de la demanda. Ahora, cuando empezó a reactivarse, la demanda se activó un poquitito más rápido que la oferta. Entonces, no con eso estamos diciendo, bueno, ya salimos del pozo, no. Nos falta mucho por recorrer, pero yo lo asigno más a lo que fue el desempeño de las exportaciones que al IVA, por ejemplo, que es el aumento de la demanda de consumo. Bueno. Por el lado del dólar, que vos me preguntabas, vos me estás preguntando sobre el tipo de cambio oficial. Sí, que se ve o se temía de que que iba a haber escasez de dólares porque es la época en que la Argentina tradicionalmente ingresan pocos dólares entre enero y febrero, y el dólar iba a empezar a subir, por lo menos lo que serían los no oficiales, y que seguramente debería acompañar el oficial, y eso metería más presión a la inflación. Claro, el dólar oficial se devalúa, el Banco Central lo devalúa todos los días, te diría que desde hace un año prácticamente sin parar. Nosotros lo llamamos micro devaluaciones, prácticamente son imperceptibles, porque son 7 centavos, 10 centavos, 11 centavos. Es muy poquito, pero todos los días mantiene ese mismo ritmo. Por otro lado, el dólar blue, por decirlo de alguna manera, que nos ha sorprendido, quizás muchos esperaban que fuera bastante superior al oficial y eso no está ocurriendo, eso al contrario, es inferior, pero también tiene que ver con que hoy estamos necesitados por una cuestión estacional y de turismo, por lo menos las familias están necesitadas más en vender dólares y tener pesos en las manos que andar queriendo atesorar. Eso por un lado. Después está la otra cuestión de un sobre-reacción el año pasado, allá por octubre, o noviembre, que alcanzó 190 pesos, sobre-reacción, y como que ahora está en un nivel mucho más estable. Y el tipo de cambio oficial está tranquilo, como bien decís, y el gobierno lo está monitoreando, sobre todo el Banco Central, para que no tenga una variación en el año que supere el 30%. Ellos quieren, el gobierno alineado al Banco Central, quieren tener una inflación del 29/30, un tipo de cambio que acompañe a la variación de la inflación y que las paritarias cierren en el año un valor similar. Es como que están viendo 30, 30 y 30. Y bueno, y las expectativas de aumentos de inflación para este año, en función del REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado que publicó el Banco Central, como que las expectativas se han calmado un poco. Si bien las expectativas no son del 30, son del 48%. Sí. Pero hace un mes atrás eran del 50%. Hay un estudio que anda circulando por los medios que para
poder cumplir con el 30% que establece Guzmán, deberíamos tener de acá a fin de año niveles similares al 2% mensual. Bueno, el tiempo lo dirá. Y me imagino que en marzo se va a jugar la inflación, todo lo que tiene que ver con tarifas eléctricas, Sí. Bueno, telefónicas. Es una cuestión. Si en algún momento se tensa el mercado, la tasa de Estados Unidos comienza a subir, a elevarse, como está ocurriendo, para compensar un posible rebrote inflacionario por la inyección que van a estar realizando dentro de poco en el nuevo gobierno, lo que ocurre es que se aumenta la tasa de interés, los capitales se van de los países emergentes al primer mundo, a Estados Unidos, y empieza a complicar nuestra economía local. Entonces tenemos turbulencia externa, y acá la inflación con el ajuste de las tarifas empieza a subirse más de lo que quisiera el gobierno y lo que trata de buscar, y si no hay acuerdo o así acuerdo con el fondo, bueno, todavía están muchas cosas de la economía argentina que no han cambiado. Pasan los años, siempre estamos dependiendo no solo de cómo hacemos nuestros deberes, sino también de qué ocurre en el mundo. Y una última ya, que como bien decías, de las tasas de interés y meternos un poquito en lo que es financiero. El riesgo país, si bien hay una calma en lo que es lo cambiario, el riesgo país estuvo de 1.400 a 1.500, 1.600. ¿Por qué ha subido? Bueno, tiene que ver con estas cuestiones, porque hasta también se menciona que el acuerdo que hizo la Argentina el año pasado con los privados, como que si bien el año pasado, en el peor momento de la historia económica mundial, por lo menos en los últimos 100 años, la buena noticia es que Argentina había podido cerrar con los acreedores externos, hoy se está deslizando que ese acuerdo se debería realizar de nuevo porque no ha sido el mejor. Y bueno, para eso hay que ser, digamos, yo no soy especialista en estas cuestiones, pero ya se empieza a vislumbrar, a deslizar, a mencionar de que eso debería mejorarse de nuevo, que debería retomarse esa negociación por los plazos más que nada, ¿no? Sí. Entonces eso empieza como a generar cierto nerviosismo en el mercado. Entonces te diría que esa es una cuestión, y la otra es que se esperaba que para abril se pudiera cerrar con el fondo y ya se está hablando de que no va a haber acuerdo, ¿no? Claro. Y eso también genera ciertas turbulencias. Ahora, estaba justo viendo en un canal de comunicación que decían baja el consumo de carne, pero sube el precio. Yo tengo una pregunta, no sé si has tenido relación con algún economista internacional o extranjero, mejor dicho. Me imagino un economista nórdico, noruego, viene a la Argentina, y esto le parece una montaña rusa, ¿no? No se cumple generalmente la teoría. Sí, pero te diría más, yo redoblo la apuesta. Ah, bueno. Vos invita a alguien, digamos, del Mercosur, por decir algo, invita a alguien de Chile, alguien de Perú, alguien de Brasil, y ve lo que pasa acá, también sale corriendo. Porque hay ciertas cosas que el famoso libre juego de la oferta y demanda, baja el consumo. El año pasado fue el consumo per cápita quizás más bajo de los últimos años. Sí. Y sin embargo, uno no entiende por qué sube el precio. Me fui muy lejos con decirte Noruega, no era necesario irme tan lejos. No, por eso te decía, trae a alguien de acá cerca, del otro lado de la cordillera, y no va a entender, como a nosotros tampoco entendemos, pero estamos lamentablemente mal acostumbrados a estas acciones. Exactamente. No se pudo circular el año pasado, sin embargo la vestimenta fue el rubro que más subió, y la demanda no aumentó. ¿Qué pasó? Bueno, hay un montón de cuestiones, cierres de fábricas o no cierres definitivos, cerraron a cero la producción. La demanda fue superior, aunque chiquita, pero superior a la cero producción. Y además las cuestiones de importación, necesitamos muchos insumos extranjeros para poder producir nuestra indumentaria. Y la otra cuestión es querer recuperar lo que no se pudo vender. Entonces hay un montón. Y la otra es, bueno, si el mercado estima 50% de inflación, ¿cómo me cubro? Bueno, me cubro teniendo buenos márgenes de ganancia. Sí, proyectando. Y después tenemos un sinfín de intermediarios que cada uno quiere tener su ganancia. Y si la inflación se espera, o por lo menos el mercado espera que sea el 48-50, ¿qué sobreprecio debemos poner en cada una de las instancias de la cadena de comercialización? 70, 80, 90, 100. Entonces llega un producto final al consumidor final
prácticamente inalcanzable. Claro. Es algo extraño, porque si vos aumentás de precio, tenés menos potenciales ventas. Claro, se restringe la demanda. Se ajusta más por el precio que por las cantidades, entonces. Pero bueno, vos ajustás con precios. Es verdad que vos hablas con empresarios o comerciantes y no pueden no pueden seguir ese curso, seguir aumentando, porque si digo, yo aumento y tanto al consumidor final, menos vendo. Bien. Obviamente en vez de vender 15, terminás vendiendo 4, porque es aquella persona que tiene otro poder adquisitivo y te lo puede pagar. Claro. Termina siendo perversa la economía y los comportamientos humanos. Gonzalo, interesante la charla, siempre el índice de inflación nos permite hablar luego de otras cosas y otras extrañezas que tiene nuestra economía, pero te agradecemos este tiempo y seguramente en algunos días estaremos nuevamente conversando con vos y agradecemos la disposición que siempre tienen ahí en el CREVA. No, por favor, un placer nuestro también y muy interesante de nuestra parte que ustedes nos llamen y poder difundir los productos que nosotros hacemos. Bien, sí, que vi que tienen más productos que solamente la inflación, así que si no te molesta, yo he mirado alguno del movimiento portuario que me interesa, algún día te molestaremos con eso seguramente. Sí, hablaremos, no hay problema. Bárbaro, Gonzalo, te agradecemos y que tengas hasta la próxima. Buena semana. Gracias igualmente, adiós. Bien, ahí pasaba la palabra de Gonzalo Semilla, titular del CREVA,